Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto que estemos este viernes, ya llegamos al viernes, ya estamos terminando, ya estamos entrando al fin de semana y hemos sido tan bendecidos. El miércoles fue asueto y no tuvimos momentos de victoria, pero hoy sí, y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque hemos sido tan bendecidos. Y todo este mes de mayo, el Señor nos va a bendecir. Vamos a orar. Padre, gracias porque ya entramos a mayo. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que bendigas a las familias que están escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que estamos en Romanos 11, en el 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Qué interesante lo que vamos a estudiar en esta tarde. Dice, esta es una parábola del olivo. El olivo era el árbol más útil y productivo y valioso en Israel. Por eso era precioso para la economía y para el bienestar de la nación. Debido a esto, la relación de la nación con Dios a veces se representaba con un olivo. Fíjense en el Salmo 52:8. Vamos al Salmo 52:8. A ver qué es lo que dice acerca del olivo. Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Pero yo estoy como olivo verde. Es importante el olivo, de ahí se saca el aceite de oliva, de ahí saca, pero la economía de Israel se sostenía por el olivo. Ahora note el cuadro exacto que se da. Las ramas naturales se refiere a Israel. Dice en el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en su lugar en ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, algunas de las ramas naturales se quiebran y son rechazadas. Entonces, tenemos que entender, las ramas naturales es Israel y las ramas del olivo silvestre somos nosotros los gentiles. El olivo se refiere a Dios y a una relación correcta con Él. Y algunas ramas naturales se quiebran y son rechazadas. Algunos judíos no creyeron y no creen en Cristo. En consecuencia, no se encuentran unidos a Dios. No llevan una relación correcta con Dios. Pero tenemos que ver que solamente algunas de las ramas son desgajadas. Algunos judíos aceptaron a Cristo como el Mesías y les llamamos judíos mesiánicos. Aceptaron a Jesús, aceptan el Nuevo Testamento. Dice Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y luego también en Lucas 14:24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Es importante ver. Se dice que el creyente gentil somos las ramas silvestres. La palabra silvestre quiere decir que el gentil no es parte del olivo, o sea, no es parte de Dios. Estábamos fuera, separados, alejados del olivo, separados de Dios. Por lo tanto, era parte del mundo silvestre, del mundo desierto e inculto. Se estaban haciendo independientes y descontrolados. Las ramas silvestres, el olivo silvestre, era inútil, no tenía valor. No era de donde sacaban el aceite, era silvestre. Eran
infestados de insectos amargos. Era inferior. El creyente gentil, tú y yo, se dice que ahora han sido injertados en el olivo. Ahora somos injertados, ya somos parte del olivo. Ahora estamos unidos a Dios. Esto es, está en una buena relación con Dios. En consecuencia, ahora participamos de la raíz y de la grosura del olivo. Simplemente esto significa que el creyente es alimentado y fortalecido por Dios. El glorioso privilegio de ser nutrido por Dios llega a ser privilegio del gentil, tanto como el judío. Fíjense en Génesis 22:18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No solamente los judíos, también los gentiles. En el Salmo 22:27 dice, y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Bendito sea Dios, que el Evangelio ha llegado a tantas naciones, a todos los continentes. Cada día están abriéndose más iglesias, cada día se están convirtiendo más. Dejan de ser olivos silvestres para entrar al olivo del Señor. Dice Salmos 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. En Isaías 9:2 dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra, dice Isaías 49:6. Todos estos pasajes, mis amados, son para nosotros, los gentiles, los que no nacimos en el olivo, los que éramos olivo silvestre. Qué preciosos son estas promesas. Y dice en Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¡Wow! En Hechos 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, dice Hechos 11:1. Y en el 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Wow! Entonces tenemos que entender, dice, con ellos, qué preciosa. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre han sido injertadas de ellas, de ellos, de ellas, y has sido hecho participante de la raíz. Del creyente gentil somos injertados en el olivo con las ramas naturales. Es importante conocer esto, porque significa que hay solamente una familia de Dios, no dos. Para Dios, los judíos y los gentiles. Efesios nos dice que de dos pueblos hizo uno. Y esto es precioso. Tanto las ramas naturales como las silvestres son parte del mismo olivo. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerá y los echarán al fuego y arden. ¡Wow! Pero fíjense en el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18 de lo que estamos estudiando? Romanos 11:18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Hay una primera advertencia que el Señor nos hace en Romanos. El creyente gentil no debe de ensoberbecerse contra los judíos. La idea es que no debemos de tratarlos como a seres inferiores porque no reciben a Cristo. No debemos insultar a los judíos ni ridiculizarlos porque difieren de nosotros como creyentes cristianos. No debemos de pisotearlos porque se niegan a creer como nosotros. No debemos de jactarnos de que conocemos la verdad en cuanto al Mesías, mientras ellos no. No debemos gloriarnos en nuestro conocimiento de Cristo, dejando la idea de que somos mejores que los judíos. El creyente gentil no tiene derecho a elevarse por sobre el judío ni sobre otra persona. La razón se ve claramente. Nosotros somos las ramas silvestres, muy silvestres. Nosotros no llevamos la raíz, no nacimos de Abraham, no nacimos, nos injertó ahí. Y ahora podemos decir que Abraham es nuestro padre, pero no nacimos de ahí, no nacimos, es la raíz que nos une, que lleva a nosotros el cristianismo. Si no hubiera sido judaísmo, no habría cristianismo. Si no hubiera sido por los creyentes judíos, no habría creyentes cristianos. Si Pedro y Pablo y los demás no hubieran rendido sus vidas para predicar a Cristo, entonces el mensaje de Cristo nunca nos hubiera alcanzado. Así que no debemos de olvidar. El Señor Jesús dijo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Todo creyente gentil tiene una deuda con el pueblo judío. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Buenas noches. Toda jactancia y arrogancia y orgullo y engreimiento contra el judío es incorrecto. Familia, llegó la bendición. Mi nombre es Elita. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que él debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué precioso, mis amados, que Dios nos aceptó, aún siendo olivo silvestre. Y ahora estamos unidos a Dios. Ahora estamos creyendo en Él cada día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por esta palabra que nos has traído en esta tarde. Gracias porque nos has iluminado nuestro pensamiento. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Bendito sea. Gracias porque ahora estamos injertados y somos parte del reino de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno lo que hemos aprendido. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria. Los esperamos el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.